¿Cómo nos va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos transmitiendo el día de hoy para dar o compartir un estudio bíblico, una clase acerca de un libro que ha sido muy edificante para mí. Ah, Quisiera saber si nos están oyendo bien, nos están viendo bien y saber si hay gente conectada por ahí. Si no, pues de todos modos la grabación ahí se va a quedar para que la puedan revisar más adelante. Si pudieran comentarnos por ahí quién está viendo y si se escucha bien y se ve bien, por favor. Vamos a dar una clase y un estudio bíblico sobre la oración y la intercesión. Espero no tengamos problemas con los horarios y las diferencias de horario. Muy bien, tenemos dos. Vamos viendo, o vamos esperando a ver si alguien más se conecta. Ya son 4, 5, 6. Muy bien. ¿Qué hora tenemos? Son las 7:04. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Hemos decidido iniciar con estas transmisiones los días martes a las 8 de la tarde. Nuestro deseo es compartirles acerca de un libro que escribió una persona que se llama Corey Russell, se llama La Gloria Eterna de un Intercesor. Y vamos a estar compartiendo acerca de este libro. Es un libro que me ha ayudado mucho a comprender el ministerio de la oración y la intercesión. Es un libro que se ha convertido clave en la casa de oración. Aquí en la iglesia donde trabajamos, es una herramienta muy importante para los que desean tener una vida activa de oración e intercesión. Muchas gracias a los que nos están respondiendo si se ve bien, si se escucha bien. Así que el día de hoy queremos iniciar con la sesión número 1, así sucesivamente vamos a estar avanzando y la idea es proporcionarles material que les sirva, que les ayude a llevar a cabo, llevar adelante un ministerio de intercesión. Así que la sesión número 1 la vamos a llamar como los dones necesarios para nuestro camino, los dones necesarios para el camino que vamos a ir llevando a lo largo de todo este libro, de toda esta sesión. Y la intención es dar a conocer aquellos materiales o aquellas habilidades o conocimientos básicos que necesitamos tener precisamente para poder tener una vida de intercesión y de oración activa. Los resumo rápidamente. Son 5. El primer don que necesitamos es aprender a meditar en la palabra de Dios. No vamos a lograr ser buenos intercesores si no estamos meditando en la palabra de Dios. El segundo don que nosotros necesitamos es tener un entendimiento claro acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando conocemos la voluntad de Dios somos capaces de orar y somos capaces de interceder lo que es correcto y lo que es oportuno. Si no conocemos la voluntad de Dios, en vez de orar y en vez de interceder, vamos a estar cuestionando a Dios, vamos a estar cuestionando sus decisiones. Una tercera herramienta que vamos a necesitar es aprender a orar en el Espíritu. Este es un tema un poquito complejo, vamos a intentar abordarlo de una forma muy, muy sencilla, pero muy clara. También otra herramienta, otro don que necesitamos es el don del ayuno, aprender a ayunar. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente y también prepara nuestro espíritu para escuchar a Dios y para pasar tiempo delante de Dios con respecto a la intercesión. Y por último, un don muy importante, una herramienta muy necesaria a la hora de orar e interceder. Necesitamos aprender a controlar también el silencio, ¿sí? Muchas veces queremos que Dios nos hable, cuestionamos a Dios y hablamos muchísimo con Dios y lo último que hacemos es darle la oportunidad de que Él hable. Somos nosotros los que hablamos y no dejamos que Él esté hablando con nosotros. Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una breve oración y con ayuda de Dios vamos a sacar esta clase adelante. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por la oportunidad que nos das de conectarnos y usar la tecnología y los recursos que hay a nuestro alcance para que podamos crecer y podamos madurar en el conocimiento de ti, Señor, y en el ministerio que has puesto en nuestro corazón.
En esta noche queremos poner nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades delante de ti, Señor, confiando en que tú tienes cuidado de todas ellas, Señor. Ayúdanos a poner nuestro corazón en todo lo que importa, a buscar tu reino y tu justicia, Señor, y a comprender que todas las demás cosas vienen por añadidura. Es nuestro deseo, nuestra oración, y que en el nombre de Jesús abunde un espíritu de sabiduría y revelación en nosotros, Señor. Alumbra nuestros ojos para conocer y entender tu voluntad en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a empezar con respecto a nuestra relación o nuestra comprensión que tenemos acerca de la palabra de Dios. Miren, la intercesión básicamente se trata de tener comunión con Dios. Esa es la base principal de todo esto. Para tener comunión con Dios, nosotros tenemos que ser atraídos a su mente, tenemos que ser atraídos a su corazón, pero también tenemos que entender los propósitos de Dios y también tenemos que entender las cosas que están por venir. Así que esto lo logramos cuando estamos en unión con Dios. Cuando nosotros estamos en unión con Dios, somos atraídos a su mente, somos atraídos a su corazón y somos atraídos hacia sus propósitos. Así que la palabra de Dios desata esas cosas en nosotros. La palabra de Dios permite que seamos atraídos a su mente, seamos atraídos a su corazón y seamos atraídos hacia sus propósitos. Así que la primera cosa que tenemos que aprender a controlar o usar como un don de Dios en nuestra vida es meditar en la Escritura. Meditar en la Escritura es una de las cosas que hemos olvidado más o que hemos tenido más por un lado. Pero déjame decirte que meditar en la Escritura es una de las herramientas más poderosas para tener una oración o una intercesión efectiva. Nosotros necesitamos de meditar en la Escritura porque cuando nosotros meditamos en la Escritura, nosotros estamos llenando nuestra mente y también estamos llenando nuestro corazón de la Escritura. Y cuando nosotros empezamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de la Escritura, nosotros vamos a empezar a orar, vamos a empezar a interceder, no mi voluntad, no mis deseos, no lo que yo creo que es correcto, sino lo que sabemos que es correcto según la voluntad de Dios. Amén. Entonces, meditar en la palabra de Dios es una manera práctica de ser atraídos a la comunión con Él. Cuando tú empiezas a meditar en la Escritura, cuando tú empiezas a llenar tu corazón con la Escritura, entonces nosotros vamos a empezar a ser atraídos hacia Dios y por lo tanto vamos a tener comunión con Él. Así que Dios ha provisto su palabra como una herramienta para que nosotros podamos estar donde está el Espíritu y para que el Espíritu nos lleve a tener comunión con Él. Es decir, cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros abrimos la Escritura y cuando nosotros empezamos a leer la palabra va a empezar a poner nuestro corazón y nuestra mente en el lugar correcto delante de Dios, que es el lugar donde nosotros podemos orar e interceder. Así que la Escritura se convierte en una invitación hacia nosotros para permanecer en la verdad. Nosotros sabemos que Cristo es la verdad y cuando nosotros abrimos la Escritura y empezamos a leerla y empezamos a meditar en ella, entonces somos invitados a permanecer en la verdad. Vamos a usar como una ilustración y es que nosotros estamos en peligro de ahogarnos en un mar abierto, pero la palabra de Dios es la soga que se nos lanza, de la cual nosotros podemos aferrarnos y si nosotros empezamos a trepar y empezamos a avanzar sobre esa soga, entonces nosotros podríamos ser rescatados de ese mar abierto. Esa es la función de la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios siempre va a ser como esa soga, un salvavidas que nos es lanzado para que al aferrarnos a ella y al perseverar en ella, nosotros podamos alcanzar salvación, podamos llegar a estar delante del Señor. Juan 6:63, un texto que estuvimos viendo en las semanas pasadas, dice la Escritura, el Señor Jesús habla acerca de sí mismo y dice, las palabras que yo les hablo, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros tomamos la palabra que el Señor nos habla, nos damos cuenta que esa palabra es espíritu y es vida a nosotros. Te voy a decir algo importante y es que la palabra de Dios o la Escritura contiene el ADN de Dios. Eso es importante entenderlo. La palabra de Dios contiene al mismo Espíritu de Dios. Así que Jesús dijo que sus palabras iban a infundir aliento en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene el ADN, contiene el Espíritu o la esencia de Dios mismo. Así que cuando tú y yo leemos la Escritura, cuando tú y yo venimos a la palabra y cuando tú y yo empezamos a leer la Escritura, empezamos a meditar en ella,
la esencia del Dios mismo a través de su espíritu, todo su ADN empieza a llenarnos y empieza a saciarnos totalmente. Así que una palabra, o específicamente la palabra de Dios, contiene no solamente lo que se gesticula o se articula en su boca, sino que también contiene la manifestación de algo que está escondido, algo que quizás no puede ser expresado en palabras, pero que está ahí. Eso es lo increíble de la palabra de Dios. No sé si tú has experimentado eso, que a veces lees la escritura y parece ser que no está sucediendo nada, parece ser que es un texto que ya conoces, que ya te sabes, pero de una manera sobrenatural empieza a actuar dentro de ti, te trae paz, te trae certeza, te trae seguridad, empieza a guiarte sobre lo que hay que decidir, hacia dónde hay que ir. Esa es la función de la palabra de Dios. La palabra de Dios, por lo tanto, tiene toda la esencia de Dios mismo. La palabra de Dios tiene el ADN de Dios. Y cuando nosotros leemos la Escritura, toda la esencia del Dios mismo empieza a ser expresada en nosotros y para con nosotros. Así que nosotros necesitamos desesperadamente un cambio en el paradigma en cuanto a cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. Regularmente pensamos que la Escritura es un libro aburrido, muchas páginas, blanco y negro, muchísimo que leer, muchísima información, poco que comprender, pero cuando empezamos a entender que la palabra de Dios contiene la esencia de Dios mismo, y cuando empezamos a entender que en la palabra de Dios encontramos su espíritu y su vida, nos damos cuenta que entonces la palabra de Dios funciona a nosotros. Decía un amigo que es pastor, dice, leer la escritura a veces es como comer verdura. No te gusta, no te sabe, pero te cae muy bien, te hace muy bien. A.W. Tozer es una persona que ha escrito mucho acerca de la oración y él dice, la razón por la cual se nos hace tan difícil entender la Biblia es debido a que la leemos como si estuviéramos leyendo cualquier otro libro. Y es cierto, muy pocas veces nos acercamos a la Escritura intentando entender en nuestra mente entendiendo que no es cualquier libro, es un libro donde se nos expresa la esencia de Dios mismo y se nos habla acerca de quién es Él. Así que el propósito principal de la Escritura, antes que darnos datos históricos, antes que darnos ciencia, antes que intentar comprobarnos cosas, el propósito principal de la Escritura es dirigirnos a tener un encuentro con Dios. Y cuando nosotros leemos la Escritura bajo ese paradigma, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico intentando entender que el principal propósito es que yo pueda encontrarme con Dios, que la vida de Dios pueda venir dentro de mí, entonces voy a empezar a entender la palabra de una forma distinta. Así que vamos a Juan capítulo 5, versos 35 al 42. Juan capítulo 5, del verso 35 al 42. Dice así la Escritura. Juan 5, 35 al 42. Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo les conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Este texto es muy interesante porque nos demuestra que a veces nos acercamos a la Escritura de una forma equivocada. Aquí Jesús está diciendo algo importante y Él está reclamando a las personas, a los fariseos. Él les está reclamando y les está diciendo, ustedes se equivocan porque ustedes piensan, ustedes creen que en la Escritura van a encontrar la vida eterna. Y la Escritura misma, o sea, el solo hecho de ser papel, de ser blanco y negro, de ser letras, no hay vida eterna en eso. Jesús dice que la Escritura, el propósito de la Escritura es darnos testimonio acerca de quién sí es la vida eterna, y este es Jesús. Entonces, nosotros para entender o valorar las Escrituras debemos entender que el principal propósito de ellas es que ellas nos quieren dirigir a tener un encuentro con el Señor. Eso es sumamente fundamental para entender todo esto. Las Escrituras nos van a llevar a tener un encuentro
en el Señor. Ahora, parte de meditar en la Escritura tiene que ver con que nosotros podamos permanecer en la palabra. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero meditar en la Escritura es que yo pueda estar llenando mi mente y yo pueda estar llenando mi corazón de la palabra, es decir, que yo pueda permanecer en la Escritura. Esta es el semillero, esta es la base de la intercesión. Si tú y yo queremos llegar a ser buenos intercesores, si tú y yo queremos llegar a tener un buen lugar delante de Dios como intercesores, nosotros tenemos que aprender a permanecer en la palabra. Nosotros tenemos que aprender a estar delante de la palabra y que la Escritura esté en nuestra mente y que la Escritura esté en nuestro corazón. Te voy a decir algo, el secreto de la autoridad de la intercesión se encuentra en un solo lugar y está en permanecer en la Escritura. ¿Quieres tener autoridad cuando estés orando? ¿Quieres tener respaldo en tus oraciones? Tienes que aprender a permanecer en la Escritura y en el cumplimiento de la palabra. Eso es sumamente importante y es la base de toda intercesión. No importa cuán elocuentes seamos, no importa cuánto alcemos la voz al orar, no importa si gritamos mucho, no importa si lo hacemos con mucha fuerza, con mucha energía, si no estamos permaneciendo en la Escritura y si no estamos buscando que la palabra se cumpla en nosotros, entonces nuestra intercesión va a ser débil, nuestra intercesión va a ser incompleta. Mira, hay algo muy curioso. La gente que en los tiempos de Jesús sabía más acerca de la Escritura, ¿quiénes eran? Los fariseos, ¿no? Los saduceos, los sacerdotes. Ellos tenían su mente y su corazón llenos de la palabra. Y lo curioso es que la gente que sabía más acerca de la palabra no tenía comunión con la palabra. Ellos sabían todo el Antiguo Testamento de memoria, ellos sabían todas las señales que deberían de suceder, pero el día que la palabra vino y se les presentó delante de ellos, ellos no fueron capaces de reconocer la palabra porque no tenían comunión por la palabra y por esa razón ellos crucificaron a la palabra que es Cristo. ¿Por qué? Porque ellos perdieron por completo el tiempo de la visitación. Ellos no entendieron el tiempo de la visitación. Así que la invitación a permanecer en Dios significa que Dios tiene que soplar su vida en nuestras almas a través de su palabra. Esto es algo muy, 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 muy importante. Juan capítulo 1, versículo 4, dice acerca de Jesús. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, en la palabra, ¿quién es la palabra? Jesús, ¿no? Y dice, en esa palabra, en él estaba ¿qué? Estaba la vida, en Jesús está la vida, y esa vida es la luz de los hombres. Y Juan 15:7 dice, si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir lo que quieran, y será concedido, será hecho. ¿Será que a veces oramos? ¿Será que a veces nos presentamos delante de Dios? ¿Será que a veces pedimos muchas cosas y no encontramos respuesta? ¿Te ha pasado? Bueno, aquí Jesús está diciendo algo muy importante. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, ustedes pueden pedir lo que quieran y será concedido. Aquí está condicionada nuestra petición. Aquí Jesús está diciendo, el que permanece en mí y yo permanezco en él, puede pedir lo que sea y será concedido. Entonces, aquel que es la palabra tiene que ser vida para nosotros y tiene que ser luz en nosotros. Porque cuando la palabra permanece en nosotros, entonces nosotros llegamos a conocer la mente, la voluntad y los propósitos de Dios y por lo tanto tenemos autoridad para orar, tenemos autoridad para interceder. Quiero que esto quede bien claro. ¿Cómo puedo orar? ¿Y cómo puedo intentar ser un embajador de Dios aquí en la tierra si no sé qué es lo que hay en su mente, si no sé qué es lo que hay en su corazón, si yo no sé cuáles son los deseos y no sé cuáles son los planes de Dios para esta tierra? ¿Sí me explico? ¿Cómo pretendo orar? ¿Cómo pretendo hacer una oración efectiva y poderosa si no sé qué es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, en esta tierra, con esta gente? Entonces, para que mi oración sea poderosa, yo tengo que ser capaz de conocer los pensamientos, la voluntad y los propósitos de Dios. Porque cuando conocemos eso, dice la Escritura, que cuando pedimos conforme a su voluntad, será hecho. Eso es lo que dice la Escritura. Así que mira, la fuerza y el poder de la intercesión no se encuentra en nuestras emociones, no se encuentra en cuán contundentemente oramos, con cuánta fuerza lo hacemos, sino se encuentra en la vida de Dios trabajando en nosotros y a través de nosotros. Ahí está la fuerza de la intercesión.
Así que no se necesita levantar la voz, no se necesita gritar, no se necesita ser muy eufórico, no se necesita mucha enjundia, se necesita permitir que Dios esté trabajando en nosotros, que su palabra esté haciendo la obra en nosotros, para que esa palabra pueda darnos fe, una fe que nos permita conocer la voluntad de Dios y que entonces con todo nuestro corazón busquemos que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice así la escritura. Esperen, déjenme quitar los zumbidos porque esto distrae mucho. Listo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, os he escrito a ustedes, jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? Les he escrito a ustedes jóvenes porque ustedes son fuertes, y dice Juan, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Tenemos que buscar que la palabra de Dios permanezca en nosotros, ¿sí? Quiero decirte algo que cuando yo lo entendí para mí fue muy liberador, pero a la vez fue maravilloso. Nosotros sabemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué hizo Dios? Dios sopló en su nariz, ¿verdad? ¿Dónde encontramos esto? En Génesis capítulo 2. Mira, cuando Dios mismo respiró en la nariz del barro, a través de la vida de Dios que salió de sí mismo, entró en el barro y entonces el barro se convirtió en un ser viviente. Esto es una imagen de lo que debería de suceder cada día cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando la vida de Dios mismo es soplada dentro de nosotros, esa vida de Dios debe de transformarnos, debe de limpiarnos, también debe de llenarnos de ánimo y nos debe de establecer en la voluntad de Dios. Quiero que entiendas bien esto que estoy diciendo. Es importante entender que cuando Dios sopla su vida, cuando Dios sopla su aliento a nosotros a través de la Escritura, ese aliento en nosotros debe de transformarnos, debe de limpiarnos, debe de llenarnos de ánimo y debe de establecer nuestro corazón en la voluntad de Dios. Mira, Adán habló por medio de este aliento y su hablar se convirtió en su dominio. Dios le trajo a los animales a Adán para que él los nombrara. No sé si recuerdas esa parte en Génesis 2, pero dice la Escritura que una vez que Dios terminó de crear todas las cosas, Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Y después de que hizo al hombre y hizo a la mujer, el Señor sopló aliento de vida sobre ellos. Es decir, la esencia de Dios se transmitió al hombre. Ahora Adán y Eva tenían la esencia de Dios, tenían la vida de Dios, y ahora Adán y Eva eran responsables de transmitir la esencia de Dios a otros. Y una forma en la que esto sucedía es que Dios le puso a Adán y Eva la tarea de nombrar a los animales, de ponerles el nombre a los animales. Así que el mismo aliento que fue soplado sobre Adán, ahora salía de Adán cuando Adán hablaba. Quiero que entiendas esto, porque el mismo aliento que tiene que entrar en nosotros al leer la Escritura, tiene que ser el aliento que salga de nuestra boca a la hora de orar y a la hora de interceder. Esta es la imagen tan pura y tan simple y a la vez tan profunda de la intercesión. Nosotros recibimos la vida de Dios a través de la palabra de Dios y esta palabra viviente tiene que salir de nosotros con autoridad y con poder creativo. ¿Me están entendiendo? Yo espero que su corazón esté vibrando con esto, porque el mío vibra con esto. Cuando yo recibo la vida de Dios a través de la Escritura, ahora mi oración, ahora mi intercesión tiene que salir con autoridad y tiene que salir con poder creativo, porque la vida de Dios se difundió en mí y ahora la vida de Dios es expresada a través de mi boca. Así que todo esto permite la restauración de un mover profético acerca de nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Porque te voy a decir algo, no existe profecía o no existe nada más profético que la palabra de Dios misma, porque ésta contiene el testimonio acerca de Jesús. Por eso Pablo decía que nosotros teníamos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque en ella encontramos el testimonio acerca de Jesús. Y por eso Jesús regaña a los fariseos y les dice, es que ustedes se equivocan, ustedes no entienden, ustedes piensan que en la Escritura van a encontrar la vida eterna, pero en la Escritura no van a encontrar la vida eterna. La Escritura les va a dar testimonio acerca de quién es la vida eterna, porque la vida eterna soy yo. Eso decía Jesucristo. Y es importante entender esto. Ahora, quiero hablarte un poco acerca de la voluntad de Dios
y la voluntad del hombre como intercesor. Ya he mencionado mucho acerca de permanecer en la Escritura, permanecer en la palabra. En resumen, o de forma rápida, es importante que nosotros aprendamos a permanecer en la palabra y meditar en ella, porque al permanecer en la palabra se va a gestar dentro de nosotros. La palabra nos va a dar a conocer la voluntad de Dios, la palabra nos va a dar a conocer las emociones de Dios, la determinación de Dios, y entonces la palabra va a hacer que nosotros actuemos como intercesores de una manera correcta y de una manera precisa. Ahora, una de las glorias y de los misterios más grandes de Dios es que Dios, el que ha orquestado su reino de tal manera que su reino no puede funcionar sin la compañía o sin la participación del hombre. Quiero decirlo otra vez. Algo de lo más glorioso y misterioso acerca de Dios es que Dios ha diseñado su reino de tal forma o de tal manera que solamente puede operar o solamente puede funcionar cuando el ser humano participa con Dios en su reino. ¿Estás entendiendo esto? Porque muchas veces nos llenamos orando y cantando que venga tu reino, Señor, que venga tu reino. Y llenamos nuestra boca y decimos, Señor, trae tu reino aquí, que venga tu reino a nosotros. Pero el reino de Dios no funciona y no va a funcionar a menos de que exista la participación del hombre. Así que vamos a entender esto un poquito de una mejor manera. La presencia del árbol en el jardín fue la mayor declaración de nobleza y de honor de parte de Dios a Adán y a Eva. Quiero que entiendas esto, porque el hecho de que Dios haya plantado un árbol ahí, del bien y el mal en el jardín, fue la mayor declaración de nobleza y de honor que Dios le dio a Adán y Eva. Ellos tenían que tomar una decisión. Y la decisión que ellos tomaron afectó el tiempo y afectó el espacio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios no nos ha creado como robots. No somos robots. Dice la Escritura que Él creó humanos a su imagen y a su semejanza. Y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza para que nosotros pudiéramos cooperar con Él en la administración de su reino. Es decir, Dios ha puesto su esencia en nosotros para que nosotros de una manera voluntaria podamos participar con Él en la administración de su reino. Una de las realidades más claras que la Escritura establece es que Dios no va a hacer absolutamente nada sin tomar en cuenta a los humanos, a sus amigos, a los intercesores y a los profetas. Y quiero comprobarte esto. Vamos a Amós, capítulo 3, versículo 7. Vamos a abrir la Escritura en el profeta menor, Amós, capítulo 3, versículo 7. Dígame amén si ya lo encontró. No se crean. Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo voy a volver a leer. Es un texto increíble y una vez que yo lo leí, lo comprendí, jamás se me ha olvidado. Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Quiero que te pongas a pensar. En todos los sucesos de la Biblia y aún en los sucesos de la humanidad, si Dios hizo algo sin antes habérselo anunciado a los hombres. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, ¿lo hizo sin avisarle a alguien? Se lo avisó a Abraham. Cuando Dios decidió destruir la tierra con agua, ¿lo hizo sin avisarle a nadie? ¿A quién se lo avisó? A Noé. Cuando Dios decidió enviar a Jesucristo, ¿lo hizo sin avisarle a alguien? No. Claro que lo anunció a través de los profetas, pero por ejemplo podemos recordar a estos ancianos que estaban en el templo esperando ver al Salvador. Cuando Dios decidió enviar a Babilonia sobre su pueblo, ¿lo hizo sin avisarle a nadie? Claro que no, el Señor les avisó a muchas personas, a muchos profetas, las cosas que habrían de venir. Así que este texto de Amós capítulo 3 versículo 7 debe de llenar nuestra mente y debe de llenar nuestro corazón por una simple y sencilla razón. Y es que el reino de Dios opera en la tierra con la participación de los hombres.
con la participación de los hombres. El reino de Dios opera en la tierra con la participación de los hombres. Mira, este revelar a sus siervos, del cual habla Amós capítulos 3-7, es más que simplemente darles información. Es darse a conocer Dios mismo a los hombres, es darle a conocer todo el torbellino de sus emociones, toda la suma de las pasiones y los deseos de Dios. Y cuando sucede esta unión, cuando Dios se revela, cuando Dios le da a conocer sus planes a los suyos, cuando Dios se revela, entonces, a través de esta unión, el ser humano se convierte en el vehículo, en la base, en la matriz de la manifestación del corazón de Dios en la tierra. Quiero explicarlo de una mejor manera porque es importante entender todo esto. Dios no va a hacer algo en tu familia, Dios no va a hacer algo en nuestra ciudad, Dios no va a hacer algo en esta nación, Dios no va a hacer algo en nuestra iglesia, sin antes dárselo a conocer a sus siervos, a nosotros. Pero Él no nos va a dar a conocer esto para que tú digas, entonces Dios dijo que Él va a hacer algo, pues vamos esperando a que lo haga. No. Cuando Dios nos revela algo de sus planes, cuando Dios nos da a conocer algo que está en su corazón, Dios lo hace o Dios lo va a hacer para que entonces todas sus emociones, para que todas sus pasiones y todos sus deseos empiecen a llenar nuestra mente y nuestro corazón y empiecen a desbordar dentro de nosotros, para que entonces nosotros podamos unirnos al deseo de Dios y pueda ser cumplido el reino de Dios en esta tierra. Amén. Es importante entender esto, porque aquí ya hay un papel importante entre la palabra de Dios y el deseo de Dios y nosotros. Es importante entender esto. Mira, ser llevado al corazón de Dios no es algo que involuntariamente se nos va a imponer. Jamás. Esto sucede por medio del Espíritu, cuando el Espíritu, en acuerdo con la voluntad de aquellos que vienen al Señor, actúa para darnos a conocer los planes que están en el corazón de Dios. Yo quiero que entendamos esto porque es importante entender que Dios tiene su parte y nosotros también tenemos nuestra parte y nosotros no podemos hacer la parte de Dios, pero Dios tampoco va a hacer nuestra parte. Sí, Dios dice que Él va a hacer y Él va a hacer su parte y Él espera que nosotros hagamos también nuestra parte para que entonces los planes de Dios y las cosas que están en el corazón de Dios se cumplan y se hagan a través de nuestra vida. Así que Dios, el Dios que no necesitó de ninguna ayuda para la creación de la tierra, el Dios que no necesitó de ninguna ayuda para formar al hombre y a la mujer, es el Dios que sí quiere y que sí espera que nosotros nos involucremos con Él para que su reino y su justicia se establezcan en la tierra. Amén. Quiero que esto nos quede muy, muy, muy claro. Dios en cierta forma, Él escribe y Él firma el cheque, pero Él ha establecido que su reino funcionará. Él ha establecido su reino de tal forma que se requiere que los humanos también firmen el cheque, por decirlo de alguna manera, en un acuerdo con la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Es decir, Dios tiene planes para estos tiempos, Dios tiene planes para nosotros y Dios nos expresa sus planes, pero en ese proceso de que Dios nos expresa sus planes y que Dios tiene planes para nosotros, en ese proceso nosotros tenemos que unirnos a Él para que sus planes se hagan y se cumplan. Este es un asunto muy importante a medida que nos aventuramos en la gloria de la intercesión. Así que entender este asunto, es una cuestión central acerca de la voluntad de Dios, acerca de sus caminos y acerca de nuestras participaciones en su reino. Por lo tanto, iglesia, familia, amigos, compañeros, tenemos que aprender, hemos visto 2 puntos, tenemos que aprender a conocer la Escritura y llenar nuestra mente de ella, meditar en ella, de tal manera que la palabra en nosotros pueda producir vida a otros. Si ustedes están entrando a ver la transmisión apenas, les aconsejo que una vez que termine vean la parte del principio, porque todo esto se va a ir conectando y es un conocimiento que se va acumulando. Entonces necesitamos conocer las bases para ir más profundo. Pero
estoy resumiendo un poco, nosotros necesitamos meditar en la Escritura, necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón en la Escritura, porque en la Escritura está la voluntad de Dios. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, esa palabra se hace en nosotros espíritu y se hace vida en nosotros, de tal manera que nos capacita, nos llena, para que cuando tú y yo oremos, para que cuando tú y yo intercedamos, no hablemos palabras al viento, no estemos lanzando palabras al viento, sino que la palabra de Dios, la esencia de Dios que entró dentro de nosotros, ahora salga de nuestra boca a la hora de interceder. También estuvimos viendo que Dios diseñó su reino de tal manera que su reino funciona solamente con la participación de los hombres. Veíamos Amós capítulo 3 versículo 7 y veíamos que este texto nos hace entender que Dios no va a hacer absolutamente nada si antes no se lo anuncia a sus siervos, a nosotros, a la iglesia. ¿Por qué Dios quiere anunciarnos sus planes? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos unamos a sus planes. Dios quiere que nosotros formemos parte de su reino y Dios quiere que nosotros de una u de otra forma estemos dispuestos a que su reino funcione entre nosotros. Ahora, en medio de todo esto, yo quiero que tú entiendas algo. Nosotros necesitamos un entendimiento correcto acerca de la soberanía de Dios. ¿Sí? Eso es importante y quiero que esto quede muy claro. Nosotros necesitamos un entendimiento correcto acerca de la soberanía de Dios. Porque mira, uno de los aspectos que hemos más mal entendido acerca de Dios es su soberanía, definitivamente. Nosotros pensamos que Dios se ha convertido en un genio de una lámpara, que lo frotamos, que lo invocamos y le podemos pedir lo que queramos y va a ser hecho porque simple y sencillamente estamos orando. Porque simple y sencillamente estamos intercediendo. Y no es así. Tenemos que aprender a conocer o entender la soberanía de Dios, porque al conocer la soberanía de Dios vamos a ser capaces de generar una intercesión efectiva. Mira, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, nosotros nos estamos refiriendo a la superioridad de Dios sobre todo el orden de la creación. Es decir, Dios es superior a todo lo creado, visible e invisible. Dios es cabeza de todo eso. Y si tú y yo somos creación, ¿qué significa? Que Dios está aún por encima de nosotros. Y es importante entender esto. El completo dominio del Señor es sobre todo, y su completo placer está en señorear completamente y libremente cualquier situación, sea interna o sea externa. Así que las Escrituras nos revelan lo que Dios ha hecho en el pasado, las Escrituras nos revelan lo que Dios está haciendo en el presente y también las Escrituras nos revelan lo que Dios hará en el futuro. La palabra de Dios está respaldada por su naturaleza y su naturaleza a su vez respalda o refuerza la palabra de Dios. Así que hay algunas cosas que no se pueden evitar, hay algunas cosas que jamás vamos a poder cambiar o transformar. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, el establecimiento de su reino sobre la tierra, la venida de un reino de justicia y de paz. E incluso todas estas cosas, déjame decirte algo, la Escritura dice que Jesús no va a venir y Él no va a establecer su reino hasta que su iglesia empiece a colaborar con Él para que su reino venga. Que es lo que acabamos de leer en Amós, que Dios no va a hacer absolutamente nada si antes no se lo anuncia a su iglesia para que su iglesia se involucre en los planes que Él tiene para con nosotros. Mira, hay una enorme cantidad de cosas en las Escrituras, tanto personales como corporativas, que dependen de la participación justa de los santos. Es decir, hay muchas cosas en los planes de Dios que para que sucedan, para que funcionen, los santos tenemos que participar con oración, con ayuno y con unidad. Mira, la mayoría de la gente ve las cosas que están escritas en la Biblia, o la mayoría de la gente escucha alguna profecía o escucha algún mensaje de Dios, ya sea de forma personal o ya sea de forma corporativa, y cuando la gente escucha la Escritura o escucha una cuestión profética de Dios y dice, esta es la voluntad de Dios, cuando la gente hace eso y cree secretamente que Dios hará estas cosas en su propio tiempo, ellos creen que Dios lo hará, pero mucha gente cuando escucha todo eso dice, mira, qué padre, Dios va a hacer eso, y se sienta con brazos cruzados esperando a que Dios haga las cosas. Y esto no debe de ser así.
Más adelante vamos a empezar a hablar acerca de cómo debemos de involucrarnos en el establecimiento del reino de Dios. Mira, la misma revelación, ya sea a través de la Escritura o a través de alguna palabra profética, es una invitación de Dios hacia nosotros para que nosotros nos acerquemos en intimidad e intercesión, para que entonces la voluntad de Dios, revelada de Dios, se lleve a cabo en y a través de nosotros. Esto es algo muy importante que hay que entender. Mira, la revelación de Dios, ya sea que Dios nos revele algo a través de la Escritura o ya sea que Dios utilice a alguien para revelarnos algún mensaje, esa revelación, ese mensaje es una invitación de Dios a nosotros para que nosotros nos acerquemos en intimidad y en intercesión, para que entonces la voluntad de Dios sea revelada y sea expresada a nosotros. Pero no solamente eso, sino que sea llevada a cabo en y a través de nosotros. Así que nosotros somos tan culpables de recibir un mensaje de Dios y pasarnos toda la vida hablando acerca de este mensaje que Dios nos dio y no hacer absolutamente nada para que ese mensaje se cumpla. Así de responsables somos. Así de responsables somos. No sé si nos está cayendo el peso de todo esto, pero supongamos, ¿no? que Dios te da una palabra y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a saciar el hambre de tus vecinos que están pasando por una crisis de escasez. Y tú dices, oh, wow, gloria a Dios. Sí, Dios, tú vas a saciar su hambre. Sí, Señor, yo confío en ti. Y tú te quedas ahí de brazos cruzados. Y no haces absolutamente nada para que el deseo de Dios se cumpla. Entonces tú eres culpable de que lo que Dios dijo que sería y no se cumplió. Somos culpables de eso. Es importante entender todo esto porque esto es lo que Pablo le aclaró a Timoteo. Mira, vamos a la escritura, a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Es un texto increíble el que vamos a leer ahorita. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo era un fiel discípulo y seguidor de Pablo. Era un pastor muy joven. Y andaba con todo, el chavo andaba metido con todo. Y mira lo que Pablo le dice ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¡Pum! Un montón de pedradas para muchos de nosotros, empezando por mí, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo Pablo? Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a lo que se habló acerca de ti, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, tú milites, tú andes, tú las practiques y tengas una buena milicia. ¿Se dan cuenta lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Sí, Timoteo, hubo mucha gente que habló acerca de ti. Sí, Timoteo, hubo mucha gente que habló acerca de tu ministerio. Hubo mucha gente que dijo que ibas a ser un pastor fuerte. Hubo mucha gente que dijo que ibas a ser un pastor muy vigoroso. Y entonces Pablo le está diciendo ahora a Timoteo, ahora es tiempo de que camines, de que andes en todas estas profecías para que se cumplan. ¿Estamos entendiendo el peso de esto? El Señor nos ha dado su mensaje y el Señor nos ha dado su palabra con un propósito. Y ese propósito es que nosotros respondamos a lo que el Señor quiere hacer con un sí, yo voy, yo quiero, yo respondo. Eso es muy importante. Mira, conforme a las profecías, Pablo le recordó a Timoteo las palabras proféticas que se le habían dicho por medio de los ancianos. Él estaba llamando a Timoteo a recordar todas estas palabras y tenerlas presentes. Y conforme a ellas, que Timoteo pudiera servir a los demás y que estas palabras se convirtieran en un combustible para su ministerio. Le dice Pablo, para que milites por ellas la buena milicia. Las luchas de la buena batalla son las condiciones que debemos de sortear para que se establezca la realidad de la palabra profética en nosotros. Así que las batallas de la guerra, a veces las luchas en las cuales nosotros nos encontramos o las luchas por las cuales nosotros pasamos, tenemos que entender que el Señor nos tomó
que el Señor nos escogió. Tenemos que entender que el Señor nos asió, se asió de nosotros para que nosotros pudiéramos ir al frente en estos temas y en estas situaciones. Dice Filipenses 3:12, vamos ahí también a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir, tomar, alcanzar, aquello para lo cual yo también fui asido, tomado, alcanzado, por Cristo Jesús. Así que yo te pregunto, tengo una pregunta en esta noche para todos nosotros. ¿Para qué crees que fuiste tomado? ¿Para qué crees que fuiste alcanzado por Cristo? Yo creo que sí es importante responder esta pregunta. ¿Para qué fuimos tomados por Cristo? ¿Para qué fuimos asidos por Cristo? ¿Cómo es que descubrimos esto? Bueno, o esperamos sentados toda nuestra vida a que Dios nos ponga un nuevo chip en nuestra mente y en nuestro corazón y nos haga personas nuevas. Que déjame decirte que eso jamás va a suceder, eso es pura fantasía. Porque Dios no está esperando a que hagamos cosas por Él. Él anhela realmente que los humanos tengamos comunión con su corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Él desea que nosotros tengamos comunión con Él, con su corazón. ¿Por qué? Dice Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Así que es importante entender que sí es una lucha, sí es un trabajo, sí cuesta ser un gran intercesor, sí cuesta ser una persona de oración y de poder. ¿Y qué es lo que cuesta? Bueno, cuesta que el Señor nos dé a conocer sus planes y que nosotros dispongamos toda nuestra vida, dispongamos todo nuestro ser a que los planes de Dios se cumplan aquí en esta tierra. Y te voy a decir algo de entrada, lo vamos a ver en todo este libro, en todo este estudio, pero te voy a decir algo de entrada. La intercesión es muchísimo más que orar. La intercesión es muchísimo más que pasar tiempo de rodillas. La intercesión es que todo el peso de mi vida, de mi fuerza, de mis energías y de mi vigor estén enfocadas en que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra y entre nosotros. Amén. Amén. Porque si tú eres de los que pensaba que interceder solamente es orar y pasar mucho tiempo en oración y no hacer absolutamente nada más para que la voluntad de Dios se cumpla, entonces yo pienso que estamos equivocados. Tenemos que entender que la intercesión es mucho más que eso. Ahora, quiero darte un dato más. Es una lección muy larga, pero bueno. La revelación precede a la fe. Es decir, antes de que exista fe, tiene que existir revelación. No estoy hablando de una fe para ser salvos. Estoy hablando de una fe para orar. Estoy hablando de una fe para interceder. Mira, cuando hablamos acerca de la fe en la oración, es importante entender lo siguiente. La fe en la oración no es desear o esperar o pensar para que algo suceda. La fe en la oración es saber. Es un fresco y un vivo saber en nuestra alma, saber en nuestra alma de que Dios nos escucha y de que Dios se mueve al sonar de nuestra voz porque estamos orando algo que Él quiere que sea. ¿Me estoy explicando? Lo vuelvo a decir otra vez. La fe en la oración no es desear o esperar o pensar. Ay, voy a orar esto porque yo pienso. Ay, voy a orar esto porque yo deseo. Ay, voy a orar esto porque yo espero. No. La fe en la oración tiene que venir de un saber, de que yo sé, de que yo estoy seguro, de que yo tengo convicción en mi alma y en mi corazón, de que lo que estoy orando es el deseo de Dios. Y por eso Dios me va a escuchar y por eso Dios va a actuar en respuesta a mi oración. No porque estoy orando algo que yo creo, algo que yo pienso, sino porque estoy orando algo que yo sé que Dios desea que sea. ¿Me explico? ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos a saber que Dios desea algo? Cuando meditamos en la Escritura.
Porque dice la Escritura que si nosotros oramos conforme a su ¿qué? Conforme a su voluntad, Él va a responder. Y yo te hago una pregunta, ¿dónde conocemos la voluntad de Dios? ¿En las novelas? ¿En la calle? ¿En los chismes? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Haciendo especulaciones nada más? ¿O viniendo a la Escritura y conociendo el corazón de aquel que sus palabras son espíritu y son vida? Por eso es que la Escritura es muy importante para orar. Por eso es que tenemos que enseñarnos a orar con la palabra, porque en la palabra vamos a encontrar la voluntad de Dios. Así que sí, la fe es la habilidad de ver lo que no se puede ver. Sin embargo, la fe opera o se mantiene solamente a través de la revelación, y esto es importante. La revelación es los ojos, son los oídos, es la facultad de ver y de escuchar lo que es invisible. Así de sencillo. No podemos permanecer en una realidad si no tenemos una revelación fresca de que esa realidad existe. Tenemos que entender esto. La fe se basa en la revelación. Y si no hay revelación, entonces no puede haber fe. Por lo tanto, la revelación de la que yo estoy hablando es una revelación que viene de Dios. Cuando el Señor nos revela su naturaleza, cuando el Señor nos revela su corazón, cuando el Señor nos revela su habilidad, cuando el Señor nos da a conocer nuestro lugar delante de Él por medio de Cristo, cuando el Señor nos da a conocer lo increíble que es el ministerio de la intercesión, entonces, cuando nosotros entendemos todo eso, nosotros hemos recibido revelación, hemos recibido entendimiento y eso nos capacita para orar con muchísima fe, porque lo que vamos a orar es una respuesta a lo que el Señor ya ha revelado a nuestra mente y ha revelado a nuestro corazón. Así que no podemos orar con una revelación que hayamos recibido hace 3 años, por favor, sino que tenemos que aprender a orar con un conocimiento que se incremente y con un conocimiento que crezca en nuestra alma, que crezca en nuestro ser. Porque una vez que la revelación se detiene, una vez que dejamos de buscar a Dios, una vez que dejamos de escucharlo, una vez que dejamos de entender su corazón, una vez que dejamos de profundizar en Él, todo lo demás también se va a detener. Por eso la revelación es importante. Y por eso es importante venir todos los días delante de Dios. Y por eso es importante presentarnos todos los días delante de Dios y conocerle más y llenarnos más de Él. Y que su palabra, que es espíritu y que es vida, nos dé espíritu y nos dé vida el día de hoy. Y cada día lo haga para que entonces nuestra fe esté siendo renovada día con día. Y podamos orar y podamos interceder con lo que el Señor nos ha dado a conocer. Porque Dios nos ha dado su espíritu. El espíritu de Él, Dios nos ha dado su espíritu para que nosotros lleguemos a conocer todas estas realidades. Mira, quiero comprobarte esto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, del verso 9 al 14. Yo espero que estén por ahí haciendo anotaciones, espero que estén por ahí poniendo en práctica muchas cosas de las que estamos viendo, y yo espero que el 20 nos empiece a caer de muchas maneras. 1 Corintios capítulo 2 del versos 9 al 14. Dice así la escritura: Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Y si se dan cuenta, Espíritu está ahí con una E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Si se dan cuenta, aquí Espíritu está con E minúscula. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es algo increíble, hermanos, porque la Escritura dice que el Señor nos ha dado su Espíritu. Y aquí Pablo está diciendo que Dios nos ha dado su Espíritu con un solo propósito. Y Dios nos ha dado su Espíritu para que el Espíritu de Dios nos dé a conocer las cosas que están en las profundidades de Dios. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y dejamos que su Espíritu nos empiece a revelar lo que está en Él, vienen cosas increíbles. Porque empezamos a conocer, empezamos a ver a Dios, empezamos a entender a Dios y Él empieza a llenarnos. ¿Por qué? Porque dice Pablo que el Espíritu busca las profundidades de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu para que podamos tener acceso al Espíritu de Dios y para conocer aquellas realidades del Espíritu. De este modo nosotros tenemos la mente de Cristo. A medida que comenzamos a conocer la vida del Espíritu, entonces comenzamos a pensar y a vivir de una manera diferente, no de acuerdo con lo natural de este mundo, sino de acuerdo a lo supernatural y a lo espiritual de Dios. Así que Dios nos ha dado el Espíritu con el fin de que nosotros lo conozcamos. Dios nos ha dado su Espíritu para que lo conozcamos. Aún no tenemos conocimiento pleno quizás, pero se nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos crecer en ese conocimiento. Y entre más conozcamos a Dios, entre más sepamos acerca de su voluntad, de sus emociones, de sus deseos, entre más conozcamos acerca de Dios, más efectivos vamos a poder ser en la oración y en la intercesión. Porque, insisto, debemos de aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y para orar conforme a la voluntad de Dios, pues tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer qué es lo que hay en su corazón. Tenemos que conocer qué es lo que Dios ama. Tenemos que conocer qué es lo que Dios desea. Tenemos que conocer qué es lo que Dios aborrece, para que entonces nuestra oración esté funcionando alrededor de su voluntad y alrededor de su corazón. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos acceder al Espíritu de Dios dentro de nosotros para que podamos conocer estas cosas y por lo tanto podamos vivir en ellas? Otra vez, ¿cómo podemos acceder al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros para que podamos conocer estas cosas y por lo tanto vivir en ellas? Yo te voy a decir algo, una forma de hacerlo, y es aprendiendo a orar en el Espíritu. No estoy hablando de las lenguas, no voy a hablar de las lenguas, estoy hablando acerca de aprender a orar en el Espíritu. Voy a compartir algunos textos importantes acerca de esto. Mira, hemos dicho que la revelación precede a la fe, es decir, la revelación es necesaria para que nuestra fe se active. Ahora, ¿cómo podemos tener un acceso práctico a un espíritu de revelación? Porque una de las maneras más claras de tener acceso al espíritu de revelación es orar en el Espíritu. Hay algunos textos en Primera de Corintios, en el capítulo 14, donde Pablo nos da una perspectiva sorprendente acerca del orar en el Espíritu para la edificación personal, lo cual, en otras palabras, es un acceso al espíritu de revelación. Mira, yo sé que es todo un rollo el tema de las lenguas, no me voy a meter en eso el día de hoy porque ocuparemos al menos bastantes horitas para hablar acerca de las lenguas. Solamente quiero mencionar esto. En la Escritura, la mayoría de los dones de lenguas fueron dones que Dios usó para que las personas fueran capacitadas para hablar otro idioma que no era su idioma, para que ellos pudieran compartir el evangelio a otros. Es más, voy a hablar de eso el domingo en la predicación. Así que voy a dejar esto para el domingo, pero quiero mencionar algunos versículos que nos ayudan a entender que es importante permitir que el Espíritu se exprese y hable a través de nosotros. Vamos a ver un versículo que está en Romanos capítulo 8. Quiero que vayamos a ese texto en Romanos capítulo 8. Dice la Escritura así, Romanos 8:26 dice, y de igual manera, y aquí otra vez la palabra Espíritu está con E mayúscula, y de igual manera el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí vemos cómo Pablo nos invita a dejar que el Espíritu se exprese a través de nosotros, para que entonces nosotros podamos llenarnos de revelación, acceder a la revelación y conocer un poco más de Dios y conocer un poco más de quién es Él y sus emociones, y todo eso se ha revelado a nosotros. Quiero hablarte de 2 disciplinas más para terminar. Hemos mencionado que este es un estudio, queremos hablar acerca del ministerio de intercesión y hemos empezado a hablar acerca de algunos dones o algunas herramientas que nosotros necesitamos para todo este camino. Si tú quieres llegar a ser un gran intercesor, si tú quieres llegar a entender cómo es este ministerio, porque es un ministerio que no se vive en una plataforma frente a las multitudes, es un ministerio que se vive en lo secreto, delante de Dios, y para mí es el más grande y glorioso ministerio de todos. Si tú quieres llegar a ser un gran intercesor, yo quiero invitarte a que nos estés acompañando todos los martes a las 8 de la noche. Vamos a estar transmitiendo acerca de estas clases. Es un libro que escribió Corey Russell, se llama La gloria eterna de un intercesor. Y bueno, la primera sesión la estamos viendo y ya estamos terminando. Son los dones necesarios para este largo camino. Y quiero terminar con estos últimos 2 de una forma muy breve y de una forma muy rápida. El primero es, bueno, el cuarto don que nosotros necesitamos es ayunar. Te lo voy a decir así de una forma bien breve. Más adelante vamos a estar hablando más acerca del ayuno, pero no hay nada que pueda ablandar y preparar más nuestro corazón y nuestra alma para tener un encuentro con Dios como el ayunar. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú ayunas, tú dejas de alimentar tu alma, tú dejas de alimentar todo tu ser, lo que tú eres. Quiero decir que el alma es todo lo que tú eres, pero que no se puede ver ni tocar, pero está ahí. Tus emociones, cuán enojón eres, cuán emotivo eres, cuán enérgico eres, tus decisiones, tu voluntad, todo eso es el alma. Y cuando nosotros ayunamos, el ayunar ablanda y prepara nuestra alma para tener un encuentro con Dios. El ayuno hace que el espíritu del hombre, en ayuda del Espíritu de Dios, se fortalezca, se levante, escuche y perciba lo que el Señor está haciendo y el Señor está diciendo. Así que lo quiero poner en esta línea. El ayuno es obligatorio si tú deseas crecer en el Espíritu, si tú deseas crecer en el ministerio de oración e intercesión, si tú deseas crecer en todo esto, el ayuno es una disciplina obligatoria. Es un sacrificio por el bien de los demás. Y no hay nada en el mundo que pueda fortalecer más el ministerio de la intercesión como ayunar. Yo he llegado a decir que un verdadero cristiano, alguien que comprende muy bien su posición delante de Dios, al menos ayuna una vez a la semana. Al menos una vez a la semana somete su carne, somete su ego, somete su voluntad, lo hace a un lado y deja que el espíritu crezca y florezca delante de Dios. Y la quinta herramienta que nosotros vamos a necesitar para un gran ministerio de intercesión es el silencio. Te voy a decir algo. El poder de nuestras palabras que salen en un tiempo de intercesión nacen y están nutridos en un tiempo de silencio. ¿Por qué? Porque no hay nada que te haga sentirte más extraño en este mundo que el permanecer en silencio. ¿Por qué? Porque el silencio es el hogar de la palabra y la palabra es la fuente de la intercesión. ¿Por qué el silencio es importante, hermanos? Porque cuando nosotros callamos, estamos listos para escuchar a Dios. Cuando nosotros cerramos nuestra boquita, estamos listos para decirle al Señor, tengo muchas cosas que decir, pero es más importante que tú me digas a mí, a que yo te diga a ti. Y cuando nosotros callamos y dejamos que Dios empiece a hablar, por la escritura, por la meditación, por la contemplación, cuando nosotros dejamos que Dios empiece a hablarnos,
entonces su voluntad y lo que está en su corazón va a empezar a llenar nuestro corazón y vamos a estar listos para interceder porque hemos recibido de Dios y lo que hemos recibido de Dios nos ha llenado para ir adelante. Así que estoy terminando un recuento, 5 cosas que necesitamos para tener un ministerio de intercesión efectivo. Número 1, tenemos que aprender a meditar en la palabra. Y eso implica llenarnos de la palabra e implica darle el lugar correcto a la palabra. Número 2, nosotros tenemos que aprender a entender el misterio de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios decíamos que se dividía en 2 cosas. La primera es, Dios desea participar con nosotros, y la segunda es que Dios es soberano. Tenemos que aprender a conocer esas 2 cosas. Dios no, Amós 3:7, Dios no va a hacer absolutamente nada si antes no se lo muestra a sus siervos. Amén. Y quiero que entendamos eso, es muy importante. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer muchas cosas alrededor nuestra, pero a veces le estorbamos porque no estamos dispuestos a que Él nos muestre, a que Él nos revele cosas. Tercera herramienta que nosotros necesitamos es aprender a orar en el Espíritu. Sí, les dije que es un tema largo, no me iba a meter en él el día de hoy porque ocuparíamos al menos otra hora para hablarlo. Espero que más adelante podamos hacerlo. Pero orar en el Espíritu es permitir que el Espíritu interceda por nosotros. Y orar en el Espíritu a veces va a ser con lenguas, a veces va a ser con gemidos indecibles, a veces va a ser con el silencio mismo, a veces va a ser con lágrimas en nuestros ojos. Pero es permitir que aquel que nos conoce mejor ore e interceda por nosotros. Cuarta herramienta que necesitamos aprender a ayunar. Iglesia, esto es muy importante. Si tú te consideras un verdadero cristiano, yo creo que un verdadero cristiano al menos ayuna una vez a la semana. Al menos una vez a la semana somete su corazón, no para hacerle manita de puerco a Dios, porque la gente a veces ayuna para eso, ¿no? A veces ayunamos para que Dios me haga esto, para que Dios me responda. Empieza a ayunar para que crezcas en el conocimiento de Dios. Quita tus peticiones por un momento, deja de pensar en ti mismo y empieza a ayunar. Este es un reto para todos. Empiecen a ayunar para crecer en el conocimiento de Cristo. Y por último, y no menos importante, la quinta herramienta, el quinto don que nosotros necesitamos, es el don del silencio. Aprender a callar para que Dios nos hable. Quiero dejarlos esta semana con un reto, ya para terminar. Y el reto es el siguiente. Quiero que en toda esta semana la única cosa que esté girando alrededor de tu corazón es que tú quieras crecer en el conocimiento de aquel que te amó. ¿Sí? Yo sé que hay muchas cosas por las cuales hay que orar. Yo sé que hay muchas cosas que inquietan nuestro corazón en este momento. Ahorita yo estoy viviendo una situación difícil, personal, familiar. Pero es importante encontrar esos tiempos donde dejamos inclusive de pensar en nosotros mismos para llenarnos de Dios. Así que dedica esta semana tu mente y tu corazón, aún tus tiempos de oración, para llenarte de Dios. Busca llenarte de Dios. Lee la Escritura, ora y busca llenarte de Dios. ¿Qué les parece si oramos para terminar con este tiempo? Si alguien tiene alguna duda, puede escribirnos si eres miembro de la iglesia, seguramente estás en el grupo de WhatsApp de la iglesia y por ahí están nuestros números, pueden escribirnos o pueden escribirnos aquí al Facebook. Con ayuda de Dios vamos a intentar contestar pronto. Pero quiero invitarte a que estemos en esta actitud. Todos los martes, con ayuda de Dios, vamos a estar subiendo una enseñanza acerca de la intercesión. Déjenme les digo cuál es el tema de la siguiente semana para que estén emocionados. Vamos a hablar acerca del llamado eterno a la intercesión y la gloria eterna del intercesor. ¿Cuál es nuestra mayor gloria cuando nos convertimos en hombres y en mujeres de oración? ¿Cuál es nuestro mayor premio cuando nos convertimos en hombres y mujeres de oración? Vamos a estar hablando acerca de eso la próxima semana, pero vamos a despedirnos con una oración. Quiero invitarte a que oremos por aquellos que necesitan escuchar un mensaje de esperanza, no solamente de salvación, sino un mensaje que les cause esperanza en medio de las situaciones y las crisis difíciles en las que están viviendo. Padre, en esta noche nos acercamos delante de ti, Señor, porque no tenemos a quién más ir. Toda nuestra confianza está en ti, Señor. Toda nuestra seguridad está en ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida.
Señor, amamos tu nombre, Señor, y reconocemos, Señor, realmente reconocemos tu autoridad. Sabemos que tú eres soberano, Señor. Te pedimos perdón si hemos orado tantas veces solamente nuestros deseos, solamente lo que nuestra carne cree exigir, y nos hemos apartado, Señor, de aquello que está en ti, que viene de ti. Padre, te amamos y te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos hemos creído creyentes, nos hemos disfrazado de espiritualidad, Señor, de religiosos, y hemos intentado ser todo menos considerarte nuestros planes. En esta noche, Señor, queremos buscar tu voluntad, queremos conocerte, y que en esta semana, este reto que nos llevamos cada uno de nosotros, que podamos crecer en el conocimiento de ti, que nuestra mayor y más grande motivación sea conocerte, Señor. Señor, es nuestra oración, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, el cual mora en nosotros y el cual fue depositado en nosotros para darnos a conocer al Padre, que ese Espíritu, Señor, haga la obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, Iglesia, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias por estar al pendiente. Les encargamos oración por nosotros, por la vida de los que sirven en la iglesia y los que hacen posible que todo esto suceda a pesar de las contingencias en las que estamos viviendo. Y estén al pendiente, vamos a estar teniendo más estudios los martes, y el día de mañana va a haber reunión de oración entre 7 y 8 de la noche, por ahí estaremos publicando. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto, hasta luego.